Curazao, tierra hermosa, atractiva, amada por nuestro Señor, de bendición a otras naciones. Cielos Abiertos ha sido puesta para su transformación. Pasión por las almas. Vamos a leer la palabra del Señor. Juan capítulo 2, versículos 12 al 14. 12 al 14, dice la palabra del Señor así: Os escribo a vosotros, hijitos, porque sus pecados les han sido perdonados por su nombre. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen al que desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Voy a repetir esa parte al final. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Quiero compartir algo que tiene por nombre madurez. Va más allá de la edad. Madurez va más allá de la edad. En el caminar cristiano existen hombres y mujeres que logran un mayor campo de influencia. Eso en el cristianismo se llama éxito, puesto que influye con el evangelio o con las buenas nuevas del Señor o con el modelo del Señor Jesucristo en la vida de las personas. Pero muchos de nosotros siempre asociamos, la mayoría de nosotros, los creyentes, asociamos al éxito obtenido por ese líder o por ese, sea hombre o mujer, con el éxito obtenido en ese marco de influencia, al precio pagado para llegar a ese logro. Por ejemplo, lo conectamos: esa persona debe orar mucho, esa persona debe clamar mucho, debe ayunar mucho, esa persona debe estar por lo menos, como si el día tiene 24 horas, él debe tener 36 horas metido en la presencia del Señor, o ella 36 horas metida en la presencia del Señor, para que el Señor lo use de esa manera. Entonces, con eso asociamos el éxito en esa persona por un precio pagado. Pero muy pocas veces lo asociamos su éxito con la actitud con la que se ha enfrentado al fracaso, a los ataques y rechazos. Porque recuerde que estas personas en el Señor, entre más famosas son, más atacadas son, más rechazadas son y más cuestionadas son. Y tienen que enfrentarse a desafíos mucho más grandes, por tanto se han enfrentado a los fracasos. Más que todo, estas personas logran el éxito es por la actitud con que enfrentan los desafíos. Y todo eso es fruto de la madurez espiritual. Así que permítame definir madurez espiritual en esta noche. Para mí, madurez espiritual es una definición propia que saqué. Es como el querer y el actuar para parecernos más a Cristo. Eso es madurez espiritual. Sencillamente querer y trabajar o hacer las cosas o accionar nuestra vida de tal. Porque mucha gente asocia madurez espiritual con saber mucho de la Biblia. Y hay mucha gente que sabe mucho de la Biblia, pero no necesariamente son maduras. ¿Cuánta gente no estudia teología sencillamente como carrera, mas no por aplicar la Biblia a su vida? Entonces, no necesariamente, óigame bien, el conocimiento tiene que ver con madurez. Sí, ayuda en cuanto a la madurez, pero no necesariamente es la madurez. Pero bueno, volviendo al tema, para profundizar en esto que quiero compartirle, que le he colocado este título, voy a usar el texto de Juan, este texto de Juan, por dos razones. Primera razón: Juan sabía lo que eran los cambios y los procesos que había que vivir para ser una persona madura espiritualmente. Por esa primera razón quiero compartir este texto. Juan fue una persona inmadura y llegó a ser alguien muy maduro en el Señor. Eso significa que tuvo mucha experiencia en el tema, tenía mucha autoridad en el tema, puesto que él también fue inmaduro, muy inmaduro, y se convirtió en una persona muy madura en el Señor. O sea, los dos polos opuestos. Quiero utilizar a Juan también porque en el texto en el cual leímos al principio, él nos habla
basado en esa experiencia que tuvo en su crecimiento, en el proceso de llegar a ser maduro espiritualmente, Juan nos habla de los niveles que tiene que pasar todo creyente para ser maduros en el Señor. Así que vamos a la primera razón. Juan sabía lo que era asumir los cambios y los procesos para ser una persona madura espiritualmente. Por ejemplo, Juan al inicio de su vida en el Señor era como muchos de nosotros cuando empezamos en el Señor. Era como muchos de nosotros. Es más, me atrevo a decir hasta peor que muchos de nosotros. Porque si cuando uno mira sus cualidades cuando empezó, el hombre era bastante terrible. Por ejemplo, era intolerante, violento, intransigente, ambicioso, extremista y desequilibrado. Sin embargo, ese hombre, por eso digo que tiene mucha autoridad. Porque ese hombre intolerante, violento, intransigente, ambicioso, extremista y desequilibrado fue transformado por el Señor en una persona muy madura. Entonces quiere decir que pasó los procesos y los cambios. Entonces esa fase de Juan usted las puede ver, las fases feas, esas características feas en Juan, usted las puede ver en varias ocasiones. En días pasados en un mensaje estuve compartiendo como por ejemplo cuando Jesús tenía que pasar por Samaria para llegar a Jerusalén, aquella gran fiesta. Recuerde que los samaritanos no querían dejar entrar a Jesús ni a ellos por causa de que tenían aspecto de que eran judíos y entre samaritanos y judíos no se gustaban mucho. Entonces cuando se levanta aquel Juan y le dice: Señor, si quiere oramos para que venga fuego y consuma a toda esta gente. Y el Señor se levanta así todo escandalizado y le dice: Juan, ¿tú de qué espíritu eres? En otras palabras, chicos, se te metió el demonio. O sea, eso que estás haciendo no es correcto. Lo que estás diciendo es algo ilógico. ¿Cómo tú vas a orar para que una aldea sea consumida? ¿Dónde está el amor de Dios en tu corazón? Entonces, en esa parte usted puede verlo. Que mi amado, hasta el diablo lo usó en ese instante. Otro ejemplo que te puedo colocar de las características de Juan negativas, cuando trató de hacer tráfico de influencia al enviar a su madre a pedirle: Señor, posiciones privilegiadas. Ve, mamá, habla con el Señor que mi hermano y yo nos sentemos uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Se da cuenta que el Juan no era tan buena gente? Otro ejemplo que podemos colocar de las características negativas de Juan era cuando le confiesa a Jesús que se había encontrado uno en el camino que estaba ministrando en el nombre de Jesús y que él hizo respetar su nombre prohibiéndolo. Señor, me le paré y le dije que no predicara más, que estaba prohibido predicar en tu nombre. Y el Señor lo reprendió, le dice: oye, ¿cómo tú vas a detener a aquel que predica en mi nombre? Mostrando una actitud sectarista, en otras palabras. Entonces, cuando ya Juan escribe sus cartas, por ejemplo esta carta, ya era un hombre maduro, ya era un anciano. Cuando hablan anciano no solamente me refiero a edad, sino que me refiero a un anciano en el Señor, es decir, una persona madura en el Señor. Entonces, como podemos darnos cuenta, este hombre tiene toda la autoridad para hablarnos de inmadurez espiritual y de madurez espiritual, puesto que él estuvo en la inmadurez y pasó a la madurez. Ahora, esa primera razón nos conecta con la segunda. En su experiencia y madurez espiritual, lo que él vivió de su proceso, recuerde que la mayoría de los predicadores predican de lo que viven. No digo que todos, pero casi todos. Ese es el primer principio de un predicador. Y más si eres escogido como alguien que tus mensajes van a salir en la Biblia. El Espíritu Santo no va a escoger a alguien que no haya vivido lo que está enseñando. Y escoge a Juan como autor porque era un hombre que pasó de la experiencia de los cambios y los procesos que tiene que darse en el camino para uno pasar de inmaduro a ser maduro en el Señor. Entonces, eso está allí la segunda razón. Juan en el texto nos habla de niveles que tiene que pasar el creyente para llegar a ser maduro en el Señor. Y en eso me voy a enfocar en esta noche. Versículo 12, por favor. Venga conmigo y vamos a ver el primer nivel que nos comparte Juan. Versículo 12 del capítulo 2. Dice la palabra del Señor: les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados han sido perdonados por su nombre. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, hijitos, porque han conocido al Padre. El primer nivel que yo puedo observar que Juan está enseñando en la madurez espiritual se llama el nivel niñez. Diga conmigo, niñez.
Ese es el primer nivel que usted puede ver en una persona cuando llega a los caminos del Señor. En ese nivel de niñez espiritual es como la niñez natural. Se refleja la falta de identidad. Ahora, ¿por qué digo esto? Lo digo por la manera en cómo Juan está utilizando su palabra, como está utilizando la expresión para las personas a las cuales está dirigiendo. Le llama hijitos. En otras palabras, le está estableciendo, no solo le habla por cariño, sino que les está estableciendo una identidad a estos creyentes. Y a las personas que les está hablando no son niños en realidad cuando hablamos físicamente, sino adultos. Pero lo que Juan está tratando de mostrar era que eran niños en el Señor. Entonces por eso le llamaba así hijitos. Y una forma práctica de ver esa falta de identidad, por tanto falta de madurez espiritual en el creyente, uno lo puede ver en el libro, en esta carta, por dos actitudes. Diga conmigo, dos actitudes. Primera actitud, falta de amor por otros creyentes. Y segunda actitud, conformes por el perdón de pecados. Primera actitud, falta de amor por otros creyentes. Segundo, conformes por el perdón de pecados. Conformes por el perdón de pecados. Versículos 7 al 11, por favor, lea conmigo para demostrar la primera. Hermanos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento que ya han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que han oído desde el principio. Sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Verso 12, mire, dice: os escribo a vosotros, hijitos. Si usted nota, recuerde que la Biblia no tiene ni capítulos ni versículos. Quiere decir de que esto va pegado con el versículo 12. Y lo que Juan está tratando de demostrar es que estas personas aún eran niños por la sencilla razón de que ellos no practicaban el amor para con sus hermanos. En otras palabras, entre ellos había contiendas aún, entre ellos había envidias aún, entre ellos había celos aún, entre ellos había murmuraciones aún. Ahora, aquí no está hablando de creyentes que amaran a la gente de afuera de la iglesia. Está hablando de discordias, de divisiones, de celos y envidias que habían dentro de la iglesia del Señor. Entonces, lo que está diciendo Juan, en otras palabras, es que una persona que no ama a su hermano aún es un niño espiritual. Entonces, el niño por naturaleza, si no vamos a la naturaleza normal del niño, es egoísta. Y lo que está hablando Juan en esos versículos es de egoísmo. Difícilmente el niño comparte sus juguetes. Un niño puede tener 100 juguetes, pero cuando viene la amiguita o viene el amiguito, mire bien, y le toma uno de esos juguetes, ese niño o esa niña comienza a pelear por ese juguete. Pues eso era lo que estaba pasando aquí. El niño también le quita el sueño a sus padres, sin importar, óigame bien, que ellos hayan trabajado todo el día. Usted puede ver cómo un bebé se levanta en la madrugada y no entiende que usted trabajó todo el día. El niño también, por ejemplo, óigame bien, si usted no lo manda a hacer algo, por ejemplo, limpiar la casa, no la limpia. Porque el niño por naturaleza es egoísta. Entonces, lo que está tratando de enseñar Juan aquí es que el creyente que aún es egoísta con sus hermanos en la fe es un niño en el Señor. Un creyente que es egoísta con sus hermanos en la fe es un niño en el Señor. Un creyente que es envidioso por la bendición que Dios le ha dado a su hermano. Un creyente que no les importa la necesidad de sus hermanos de la fe. Un creyente que hay que empujarlo a apoyar la obra de Dios porque sencillamente no quiere participar porque hay otro allí el cual no le cae bien. Pues Juan está diciendo que esa persona es un niño en el Señor. Diga conmigo, niño en el Señor. Pero hay una segunda actitud que demuestra, mire bien, y es conforme por el perdón de pecados. En otras palabras, esta gente estaba contenta porque Dios había perdonado sus pecados. Cuando venimos al Señor, lo confesamos como el Salvador y reconocemos nuestros pecados, lo primero que hace el Señor es perdonar los pecados. Y ellos estaban contentos con eso. Ya no querían esforzarse por crecer más,
por avanzar más, sino que estaban satisfechos hacia ese nivel en el Señor. Estaban satisfechos y estaban tan contentos y tan felices de que el Señor les haya perdonado los pecados. En otras palabras, este tipo de personas, ellos saben que ya tienen la salvación, que van para el cielo, y eso para ellos es el todo. Para ellos se sienten completos, se sienten satisfechos, se sienten seguros con eso. No quieren compromiso con el servicio. No le interesa ser ejemplos para otros. No le interesa lo que piense el pastor, lo que piense el hermano que está al lado. No le interesa lo que piensen los demás creyentes. Lo que a ellos les interesa es que Dios les perdonó y van al cielo por eso. Entonces, Juan está diciendo allí que ese tipo de persona es una persona que está en la niñez espiritual. Aunque esa persona tenga 20 años en la iglesia, aunque tenga 50 años en la iglesia, aunque se haya graduado de teólogo, aunque se haya leído la Biblia en un mes, lo que está demostrando que todavía está en la etapa de niñez espiritual. Mire bien, como el bebé toca preparar y darle leche porque no puede por sí mismo. Si ustedes ven, estos creyentes no podían por sí mismos, se quedaron en el asunto, se conformaron con el perdón de pecados, no necesitaban más y no querían más. El creyente niño le basta con venir a la iglesia y escuchar la palabra del Señor, pero no la escudriña por sí mismo. Y si se da el caso que la escudriña, no la aplica. ¿Por qué? Porque todavía es un niño. Entonces, como el bebé, toca meterle el biberón en la boca para que pueda alimentarse. Porque el niño todavía no puede autosostener el biberón, no puede preparar el biberón. Entonces tiene que venir un papá espiritual a prepararle ese biberón, empujarlo para que sirva, empujarlo para que venga a la iglesia, empujarlo para que aplique la palabra del Señor. Otra cosa que puedo ver, mi amado, es que hay que estar llamándolo para que venga a la iglesia. Como el bebé también por todo llora. ¿Sí o no los bebés lloran por todo? Lloran si hace calor, lloran si hace frío, llora si le das comida, llora si le quitas la comida, llora si la mamá se va, llora si por cualquier cosa el bebé llora. Pues déjame decirte algo, el creyente niño de todo se queja, nada le sabe y nada le huele. El creyente niño todo lo critica. Si pintas la iglesia de blanco, ¿por qué la pintaste de blanco? Si el servicio es corto, ¿por qué es corto? Si el servicio no tuvo alabanza, ¿por qué no tuvo alabanza? Si tuvo alabanza, ¿por qué tuvo alabanza? Si la predicación es larga, ¿por qué es larga? Y si es corta, ¿por qué es corta? ¿Por qué predicó fulano y no el pastor? ¿O por qué predicó el pastor y no fulano? Entonces el creyente niño por todo llora. Si hay tetero, llora. Si no hay tetero, llora. Si hay calor, llora. Si hace frío, llora. Por todo llora. Y los creyentes que están en la etapa de la niñez, mi amado, lloran por todo. Todo les sale de la boca. Les salen comentarios negativos, chisme negativo y críticas destructivas para las demás personas. No sé si me hago entender. Como los babies también les gusta una cuna. Dígale que está a su lado. Les gusta una cuna. Por eso Juan le dice, hijitos, si hay algo que le gusta a un bebé es la cuna. Y si usted puede ver, mi amado, esos creyentes niños espirituales, les gusta que el mensaje se acomode a su gusto. Y cuando no lo cuadra, dicen que no es palabra del Señor. Les gusta que el mensaje se acomode a su necesidad, a lo que ellos piensan o a lo que ellos quieren, en vez de tomar el mensaje como palabra del Señor. Y por tanto, en vez de salir edificados, salen molestos. Dile a tu hermano que está a tu lado, pero en esta noche tú tienes cara de maduro. ¿Cuántos dicen amén a eso? El creyente niño no le gusta que se le hable fuerte. Porque tú ves, cuando tú entras a la habitación del bebé, lo primero que tú tienes que entrar es caminando despacito, porque si haces un ruido se levanta automáticamente llorando. Pues yo quiero decirte algo, eso pasa con el creyente que está en la niñez espiritual. No le puede hablar uno fuerte porque se cambian de iglesia. Y si el pastor de la otra iglesia le habla fuerte, también se pasa para otra iglesia. Y cuando venga a ver, se termina apartando del Señor. Pero gracias a Dios que yo le estoy hablando a gente madura en esta noche. A gente que está firme en el Señor. A gente que está sólida en el Señor. Que ya dejó de ver tetero. Que dejó de beber biberón. Y que ha afianzado su fe en los caminos del Señor. Y que se para firme. Pase lo que pase. Venga lo que venga. Suceda lo que suceda. Nada lo aleja del Dios Todopoderoso. ¿Alguien puede decir amén a eso, por favor? Ahora, Juan está enseñando en el texto, si usted lo analiza, mire bien, que tenemos que pasar por esa etapa.
La vida cristiana no es una vida para estancarse, es una vida para crecer. Es una vida para avanzar. Es una vida para que en continuo avanzar hacia adelante. Recuerde como esto es como una carrera. Y en una carrera usted no puede detenerse porque pierde, mi amado. Por lo tanto, lo que el apóstol Juan nos está diciendo en esta hora es que no podemos quedarnos siendo niños espirituales. Usted y yo tenemos que crecer en el Señor porque es la voluntad de Dios que crezcamos en Él. ¿Alguien puede decir amén a eso, amado? Entonces somos llamados a crecer. El texto nos está llamando a crecer. El texto nos está llamando a desarrollarnos. Pero Juan muestra un segundo nivel. Permítame hablarle del segundo nivel. Versículo 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que desde el principio. Escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido el maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido el Padre. Verso 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido el maligno. Segundo nivel de madurez espiritual se llama juventud. Diga conmigo, juventud. Así que ese es el segundo nivel de madurez espiritual. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Mire que él lo llama jóvenes. Señoras y señores, aquí nos está mostrando la segunda etapa en la madurez espiritual, la cual tiene que pasar todo creyente. Cuando Juan está escribiendo la palabra jóvenes o el término jóvenes, literalmente no se está refiriendo a los jóvenes menores de 30 años hacia abajo. Se está refiriendo a jóvenes en el Señor. Es decir, que un joven podía ser una persona que tenía 80 años, pero que acababa de recibir al Señor y estaba fortalecida en el Señor. Es un término figurativo, es un término espiritual que está diciendo. Aquí no se está refiriendo a Valdir, no se está refiriendo a Carolina, ni se está refiriendo a Neisser o a algunos de los jóvenes que están dentro de la iglesia. Se está refiriendo a aquellas personas que están en la etapa de la juventud espiritual. Sin embargo, lo más seguro es que dentro de esos jóvenes, mi amado, dentro de esos creyentes, habían algunos jóvenes que podían estar en esa etapa todavía. Era lo más seguro. Acuérdese de Timoteo. ¿Cuántos se acuerdan de Timoteo? Señoras y señores, ahora, de la juventud espiritual, el apóstol Juan nos comparte una característica de la persona que ha pasado de ser un niño espiritual y ha llegado a la etapa de la juventud espiritual. ¿Cuántos quieren saber esa característica? Vamos a darle esa característica, por favor. Versículo 13, mire lo que dice. Voy a saltarme y voy a pasar a la parte de los jóvenes. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido el maligno. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Mire bien, ahora pasa el versículo 14. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Ahora mira, dice otra vez, y habéis vencido al maligno. 2 veces dice, han vencido al maligno. ¿Por qué vencieron al maligno? Porque tienen fuerza. Diga conmigo, fuerza. Entonces, la característica de alguien que ha salido de la niñez espiritual y pasa a la juventud espiritual, en otras palabras, está pasando al nivel de la juventud espiritual, es alguien que tiene mucha fortaleza espiritual. Alguien que es joven en el Señor es alguien que tiene mucha fortaleza en lo espiritual. Y como tiene mucha fortaleza, el diablo no lo puede tumbar. Como tiene mucha fuerza, el diablo no lo puede derribar. Mire lo que dice: ustedes han vencido al maligno. 2 veces le dice. ¿Por qué? Porque tienen un nivel que los hace tener tanto músculo espiritual, que aunque el diablo venga muy grande, ellos tienen mucha fuerza para derrotarlo y vencerlo. No sé si me hago entender. ¿Habrá alguien que esté en ese nivel? Las personas que ya están en esta etapa son muy fuertes en el camino cristiano. Están muy sólidos en el Señor. No los aleja ninguna clase de prueba. No dejan de venir a la iglesia por el COVID. Creo que no me hago entender. No dejan de venir a la iglesia por el COVID, a menos que tengan un problema en el corazón o que tengan problemas con enfermedades de riesgo, que tengan problemas de hipertensión, que tengan problemas que yo sé, que un cáncer que le dio en el pasado o una prueba que le dio en el pasado. ¿Se entiende?
Pero una persona que es joven en el Señor es fuerte, nada la detiene. Nada le impide que busque al Señor, nada le impide que se acerque al Señor, nada le impide que esté cerca del Señor. No la detienen las tentaciones, no la detienen los malos comentarios contra ellos o contra ella, no los aleja las nuevas doctrinas, porque usted sabe que cada vez aparece nueva doctrina. Pero la persona, mi amado, que no ha pasado la etapa de la juventud dice: ya voy a abandonar el cristianismo y ahora voy a pertenecer a esta corriente porque he conocido la verdad. ¿Pero qué significa eso? Que esa persona pensaba que era madura, pero resulta que se quedó siendo niño. Ni siquiera llegó a joven, porque el que es joven resiste al diablo. El que es joven vence al diablo. El que es joven destruye al diablo. Léalo allí, no lo digo yo. No sé si me hago entender, amado. Entonces, los jóvenes, como usted puede ver que muestra Pablo, son luchadores, son muy fuertes. Mi amado, por eso es que los jóvenes en el Señor, usted puede ver que en la iglesia, los que tienen años en la iglesia se darán cuenta de esto. Muchos llegan, pero muchos se van. Pero ¿saben por qué se van? Le echan la culpa a la iglesia, le echan la culpa al pastor, le echan la culpa al liderazgo, le echan la culpa al calor, le echan la culpa a lo que predicamos, pero se van porque sencillamente son niños espirituales. No sé si me hago entender. Porque aquí está diciendo, mi amado, mire bien, vamos a leerlo ahí para que pueda entenderlo mejor. Verso 14. Os he escrito a ustedes, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a ustedes, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes. Óigame bien, si hay algo que muestra que esa persona es fuerte es que permanece. Permanece en el matrimonio, permanece en el negocio. Pero tú ves ese hermano, mi amado, que en 3 años ya ha emprendido casi 25 ningún negocio y ninguno lo ha pegado. No sé si me hago entender. Esa persona está en el nivel de niñez espiritual. El que es joven espiritualmente permanece. ¿Dónde están los que permanecen? ¿Dónde están los fuertes en esta hora? Jóvenes que están aquí, por favor, porque ustedes no me levantan las manos. ¿Será que los jóvenes son los mayores aquí de 50? Jóvenes que están aquí, que tienen menores de 30, levánteme la mano y diga: yo soy un joven en el Señor. Yo soy una persona fuerte en el Señor. Usted resiste la tentación, usted resiste las luchas, usted resiste las pruebas, resiste cómo el mundo la trae, cómo el mundo lo jala, cómo el mundo lo llama. Pero usted dice: no, yo quiero seguir al Señor y yo voy a permanecer al Señor. Y no voy a andar en fornicación, no voy a andar en lesbianismo, no voy a andar en homosexualismo. Yo quiero honrar a Dios con mi vida. Eso hacen los jóvenes. Pero no solamente los jóvenes de edad, los jóvenes en el Señor. ¿Habrá algún joven aquí en el Señor? Así que dígale que está a su lado: no me importa si me ves feo, yo voy a permanecer. Dígale eso al que está a su lado. No me importa si me ves feo, yo voy a permanecer. Eso hacen el joven en el Señor. El joven en el Señor es fuerte. Tú lo estás echando, pero él está ahí parado. El joven en el Señor es sólido. Tú le estás diciendo: no venga más, pero él sigue viniendo. El joven en el Señor, mi amado, hay prueba, hay turbulencia en la iglesia, pero no hay nada que lo saque porque está anclado en el Señor. Su fuerza viene del Padre Celestial. Vamos, si lo aplaudir, hágalo fuerte en esta hora, amado. Entonces, esta juventud, mi amado, el que es joven en el Señor, puede estar todo terrible en su vida, que nunca abandonará al Señor. Y la gente que está alrededor te dice: mira, chica, pero tú estás loca, tantos años en la iglesia, no tienes ni un carro, no tienes ni una casa, estás endeudada, estás buscando al Señor hace tantos años, mejor abandona ese Dios. Están como la mujer de Job, diciéndote: muere, maldice a tu Dios y muérete, pero Job no lo maldice. Dale la espalda al Señor. Mírate tanto tiempo sola. Mira, yo tengo un marido que no es mi marido, me da carro, casi beca, en cambio tú estás llevada. No sé si me hago entender, amado. Porque el joven en el Señor es fuerte. ¿Habrá alguien que haga así conmigo? ¿Habrá alguien que haga así conmigo y diga: yo soy fuerte? La fortaleza de los jóvenes es la juventud, mi amado. Por eso que usted ve que los jóvenes de la iglesia se duermen tarde, hacen una cantidad de cosas y no se cansan. Y nosotros que estamos mayores ya nos cansamos. Y a lo que son las 9 de la noche ya queremos estar dormidos.
No sé si me hago entender. Porque la característica principal de un joven es la fuerza. Nunca una persona de 60 años va a tener la fuerza que tiene un joven. Por eso que usted ve que los deportistas ya a la edad de 40 años ya se están retirando. Ya no pueden jugar casi fútbol a los 40 años. Ya no pueden estar en deportes de artes marciales a los 40 años. Casi no hay deportista que llega hasta los 50 porque ya uno pierde la fortaleza. Porque la gloria del joven es su fuerza. Entonces aquellos que son, mi amado, jóvenes en el Señor, son gente fuerte. Son gente que le dice: mira, Sadiel, ¿para qué va a esa iglesia si el pastor se roba los diezmos? Y dice: su problema, yo voy a buscar al Señor Jesucristo. Si Él se lo roba es su cuenta con el Señor, pero yo voy a adorar a mi Señor y hacer la voluntad de mi Padre Celestial. No sé si me hago entender. Son aquellos que lo dicen: mira, ¿para qué tú buscas esa religión si esa religión está llena de drogadictos, de prostitutas, de gente que era mala? No me importa. Yo lo que quiero es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No sé si me hago entender. Los jóvenes son aquellos que los amigos lo atacan, los amigos los rodean, los amigos los critican, los amigos los cuestionan, buscando alejarlo del camino del Señor, pero no hay nada que los pueda sacar del camino del Señor, porque están fortalecidos en el Señor. ¿Habrá alguien que pueda decir: Señor, yo estoy fortalecido en ti? ¿Cuántos pueden decir que están fortalecidos en el Señor, amado? Ahora, mire bien, verso 14. Os he escrito a vosotros, Padre, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. ¿Cómo son? ¿Dónde están los fuertes en esta noche? Levánteme las manos. Porque sois ¿qué? Ay, es que ay, apóstol, mira, yo me caí en tentación con esa mujer porque la debilidad fue más grande que yo. Usted es un niño, no un joven. Porque el que es joven hace como José. Corre así sea desnudo. No sé si me hago entender, amado. Corre así sea desnudo. Aunque la mujer se te ponga como Dios la mandó al mundo, sale corriendo. Igualito mujer, aunque el hombre se te ponga con todos los regalos del mundo, sales corriendo. Eso hace un joven en el Señor. Y no lo digo yo, lo enseña la palabra del Señor. Muestra que tú eres fuerte. Mira, estás pasando una necesidad terrible y alguien te está ofreciendo un negocio ilícito, pero tú dices: no, Señor, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y aunque no tenga nada, con nada alabaré al Señor. Y aunque Dios no me bendiga, aún así yo le bendeciré. Aunque no me vaya bien, de todos modos, yo seguiré confiando en mi Padre Celestial, porque lo amo con todo mi ser y lo amo con todo mi corazón. ¿Habrá algún joven aquí en esta mañana, en esta noche, amado? Dice: os he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al diablo, han vencido al maligno. En este texto el autor nos deja ver la fuente de esa fuerza. ¿De dónde provienen esos músculos espirituales? Pregúnteme, ¿de dónde vienen esos músculos espirituales? No es de ir al gym. Viene del hecho que la palabra de Dios permanece en ellos. Él lo está diciendo ahí, me dice: y la palabra de Dios permanece en ustedes. Estos jóvenes espirituales y los de hoy que son fuertes, hoy en día que son fuertes en el Señor, es porque la palabra de Dios reposa en ellos. Es porque la palabra de Dios permanece en ellos, vive en ellos, está anclada en ellos. No es una fuerza mágica. Es que ya cuando salen de la niñez, ya no andan mirando lo que dice el hermano, o lo que dice el hermano, o lo que no le dijo el hermano, o la mirada que le dio el hermano, o si lo llamó el pastor o no lo llamó el pastor, si cuando enfermó el día del cumpleaños ni siquiera tuvo el detalle de presentarse. Ya a esos jóvenes no les importa eso, porque su vida está anclada en la palabra del Señor. Ya su alimento es la palabra, no el teterito que le da el otro. No sé si me hago entender, amado. Dígale que está a su lado, vamos, dígale: tú tienes cara de joven espiritual. Mi amado, déjeme darle un consejo. ¿Cuántos quieren crecer en el Señor? ¿Le puedo dar un consejo bíblico? ¿Le puedo dar un consejo bíblico?
Señoras y señores, si queremos madurar, es necesario dejar que la palabra de Dios permanezca en nosotros. Nadie que, óigame bien, en nadie que no permanezca la palabra de Dios va a crecer. Es necesario que la palabra de Dios permanezca en nosotros. Así que, mi amado, lo primero que tenemos que hacer es estudiar la palabra. Diga conmigo, estudiar la palabra. Ahora, no solo basta con estudiarla, hay que aplicarla. Hay que vivirla, porque hay mucha gente que la estudia pero que no la vive. Y el llamado es que tienes que estudiarla tienes que aplicarla. Porque aquí dice el texto, y la palabra de Dios permanece en ustedes. La palabra de Dios permanece cuando se vive, cuando se aplica, cuando se escudriña y cuando todos los días de la vida se pone en práctica. No sé si me hago entender, amado. Pero déjeme decirle algo. Para aquellos que se la pasan reprendiendo al diablo en todo momento y que creen que el diablo les está ganando, quiero decirte algo: sal de la niñez espiritual y entra en la juventud. Porque Juan está diciendo, si tú entras en la juventud, no hay diablo que te pueda vencer. Y lo más tremendo es que se lo dice 2 veces en textos tan corticos. Vosotros jóvenes, ustedes habéis vencido al diablo. Mira qué tremendo que está hablando en pasado. En otras palabras, cuando ya tú vives la palabra del Señor, caminas en la palabra del Señor, vives y te apasionas por la palabra del Señor, le quiero decirte una cosa: no hay diablo que pueda hacer desastre en tu vida, porque está derrotado completamente en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Señoras y señores, ¿con qué resistió Jesús la tentación cuando estaba en el desierto, que el diablo lo tentó? ¿Con qué lo resistió? Dígame usted. ¿Con una pesa? ¿Con qué lo resistió? Dígame. ¿Con una máquina de gym? Con la palabra del Señor. Y lo tremendo es que estaba débil físicamente. 40 días le habían antecedido de ayuno y oración, y el diablo se metió allí en su debilidad. Pero quiero decirte algo: aunque tú no tengas fuerza física, pero tienes la palabra, el diablo no te va a medir por tu fuerza física, sino por el poder de la palabra de Dios que está viviendo en ti. Vamos, si lo aplaudirá a lo fuerte en esta hora. Así que, mi amado, si usted lo miran como, por ejemplo, como me miran a mí, que soy chiquitico y revijido y flaquito, y creen que no tenga fuerza, por eso están equivocados. Lo que me da fuerza y poder es la palabra del Señor. Y aunque no tenga músculo, con solo hablar la palabra, los demonios tienen que salir, tienen que huir y tienen que irse. Así que la autoridad no radica en cuanto grites, porque a mí me gusta gritar, me gusta emocionarme, pero sé que mi autoridad no está en eso. Mi autoridad está en que yo vivo este libro, yo lo aplico, yo lo camino, y el diablo tiene que huir, no por mí, sino por la palabra del Señor. Porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Sí me hago entender? Señoras y señores, yo tengo muchos años en esto, y mucha gente cree que el diablo sale por el tono de voz. Espérate, en el nombre de Jesús, diablo inmundo, te vas. Te echo fuera, espíritu de Cumbanda, de Quimpanda y de Sancho Panza. El diablo no sale por eso, amado. El diablo sale porque tú vivas la palabra del Señor. Si no, acuérdate, mi amado, lo que le decía a Jesús: escrito está. Y Jesús, ¿qué tenía que decirle? Escrito está también. No sé si me hago entender. ¿Dónde están los creyentes fuertes en esta hora? Vamos, haga conmigo así, haga conmigo así. Dígale que está a su lado, dame permiso. Diga: yo soy fuerte en el Señor. Es más, déjeme de lanzarle esta palabra. ¿Dónde están los jóvenes en el Señor? ¿Dónde están los jóvenes en el Señor? Su amado. Ahí dice que somos jóvenes, ¿o no lo dice? Claro que sí. No estoy diciendo algo para animarle, y está escrito en la palabra del Señor. Mi amado, nadie crece y se hace fuerte espiritualmente si no vive la palabra del Señor. Y déjeme decirle algo: no es un asunto de edad. Dalila puede tener 70 años, pero si vive la palabra como dice aquí, puede ser más joven que uno de 15. Porque habrá uno de 15 que no puede una faldita mal puesta porque enseguida la quiere quitar. En cambio, ella que tiene 70 se para como una doña y una señora.
Es más, quiero decirle algo. Ella es una joven espiritual. Usted no sabe cuánta gente la ha tratado de sacar aquí. Si usted le preguntara su historia, mucho para que sigue yendo allá. Mira, la gente se está yendo, la gente está, mira, eso es una locura por allá. Tiene más de 15 años de estar con nosotros. Y mire con la edad que tiene para que se quedara en casa con todo lo que dicen del COVID. Pero aquí está, alabando y glorificando al Señor. Porque está anclada en la palabra. Y la palabra da fuerzas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que mi amado, si te hace falta fuerza, no es mondongo lo que te hace falta. Si te hace falta fuerza, no es barbecue lo que te hace falta. Si te hace falta fuerza, no es McDonald's lo que necesitas. Si te hace falta fuerza, es que necesitas comer palabra del Señor. Necesitas alimentarte con la palabra del Señor. Por eso la Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre, no solo de mondongo, no solo de barbecue, no solo de McDonald's, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que ¿cuánto te estás alimentando de la palabra? Porque entre más tú te alimentes, más fuerte eres. No sé si me hago entender. Señoras y señores, ¿sabe qué hemos hecho con este COVID? Tratar de alimentarnos mejor para resistirlo. Y lo que menos la gente ha hecho es comer la palabra del Señor. ¿Acaso con la palabra el enfermo no se puede sanar? ¿Acaso no se acuerda de aquel centurión que le dijo, que el que le dijo al Señor, di la palabra y mi siervo que está allá en mi casa sanará? No es necesario que tú vayas, solo suelta la palabra y mi siervo sanará. Y el siervo fue sano. Dile al que está a su lado, dígale, la mejor herramienta que tenemos contra este COVID se llama la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén? Termino, amado. Verso 13. Os escribo a ustedes, padres, porque conocéis al que desde el principio. Os escribo a ustedes, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a ustedes, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, porque habéis conocido al Padre que es desde el principio. Tercer nivel, mi amado, el tercer nivel de la madurez espiritual es el nivel de paternidad. Y a eso todos tenemos que llegar. La palabra padres aquí, cuando usted mira en otras traducciones, por ejemplo, como la nueva traducción viviente, se habla de persona madura en el Señor, madura espiritualmente, así lo traduce literalmente, no dice padres. No se refiere a padres físicos ni tampoco a gente de edad avanzada que tiene 2 hijos, o 3 hijos, o 4 hijos, o ya es abuelo. Se refiere a gente madura en el Señor, sin importar si es joven, pero que tenga un corazón paternal. Déjenme y se lo demuestro con la Biblia. David, cuando muchacho, era más un padre en Dios que Elí siendo viejo. No sé si me hago entender. David fue más papá que Elí, que era un anciano. Así que, mi amado, esto de ser papá no es un asunto de edad, es un asunto de madurez en el Señor. Señoras y señores, según el contexto, la principal característica de un verdadero padre espiritual es el amor. Diga conmigo, amor. Porque la gente piensa, mi amado, que ser maduro espiritual es hablar bien fuerte, o saber más versículos de la Biblia que todo el mundo, o orar más que todo el mundo. Señoras y señores, la principal característica de una persona madura espiritualmente es el amor. Es más, quien lo escribe es Juan, y Juan se le hace llamar el apóstol del amor. Y el tema favorito de primera de Juan es el amor. Y si hubo alguien que habló de amor en todo, más que todos los autores, fue Juan. Así que la principal característica, mi amado, de una persona que ha madurado en el Señor, que está en el nivel más alto, aunque cometa defecto, es el amor. Y primero, ese amor debe ser hacia los demás. Dile que está a su lado, dígale, ese amor debe ser por la gente. Vamos, dígale, por la gente. Déjenme hablarle del ejemplo más claro de un corazón paternal. ¿Sabe dónde lo podemos ver? Lucas capítulo 15, la parábola del hijo pródigo. No la voy a leer, usted la sabe. Ahí podemos ver el corazón de un padre de verdad.
de una persona que tiene un corazón paternal, señoras y señores, que se mueve por el amor hacia la gente. Mire bien, según esta parábola, un padre espiritual tiene tanto amor por sus hijos espirituales que ese amor lo lleva a velar para que se dé el crecimiento espiritual de sus hijos. No sé si me hago entender. ¿Cómo quieres saber tú si has llegado a ese nivel? Cuando tú te ocupas porque otros crezcan espiritualmente. No sé si me hago entender, amado. Tú llegas a ese nivel porque eso hace un papá. Se preocupa por el bienestar de sus hijos. Que sus hijos vayan a la escuela, que sus hijos coman bien, que sus hijos tengan una buena casa, que sus hijos no tengan mala compañía, que puedan ser buenos estudiantes para que vayan a la universidad. Entonces, un padre espiritual vela porque se dé el crecimiento espiritual, que se dé el crecimiento espiritual de sus hijos. Ese amor lo lleva a soportar. Diga conmigo, a soportar. ¿Cuántos tienen hijos aquí? Levánteme la mano. ¿Cuántos tienen hijos? ¿Cuántas veces tus hijos te han decepcionado? ¿Los sigues amando? Ese es el padre espiritual, que aunque sus hijos espirituales lo decepcionen, él los sigue amando. Recuerda, aquel padre fue decepcionado por ese hijo. Le pidió la herencia antes de tiempo, deseándole la muerte. Sin embargo, el padre le entrega la herencia, y cuando ese hijo regresa sin nada, habiéndose malgastado su dinero, aquel padre lo recibe con amor y con fiesta. Entonces lo lleva a soportar decepciones de sus hijos espirituales, problemas de inmadurez. Porque cuánta gente, mi amado, quiere ser padre espiritual, pero ya se cansa de la gente. No, ya me tiene cansado, me tiene aburrido, no lo aguanto más. Cuando el papá o cuando la mamá se aburre de sus hijos, ni que sean los más malos de esta vida. No sé si me hago entender. Ese amor los lleva a esperar. Aquel padre del hijo pródigo estaba esperando a aquel hijo. Nunca se movía de ese lugar esperando a que un hijo se regresara. Esperando a que ese hijo un día volviera. El que es padre espiritual tiene paciencia hasta ver esos hijos crecer en el Señor. No sé si me hago entender, amado. El amor los lleva a perdonar. El padre de la parábola perdonó lo hecho por su hijo. Los lleva a perdonar. Pero el que no es padre, mi amado, no perdona. No sé si me hago entender. Su amor es tan grande, mire bien. Cuando uno llega a este nivel de padre, el amor de esta persona es tan grande, óigame bien, que no solo ama a los hijos que están en casa y se portan bien, sino aún los que se fueron y se siguen portando mal allá afuera. Porque ese padre amaba a ese hijo que se fue, pero también amaba al que estaba en casa. Y cuando tú no tienes, mi amado, cuando tú no entiendes este corazón de padre, tú juzgas al que es padre. Mira, es que míralo. Cómo está triste por fulano, no lo puedo entender. Que cómo lo vas a entender, no has llegado a ese nivel, te quedaste en el nivel de joven todavía. Eso es mucho para ti. No sé si me explico, amado. Mire bien, no solo, mi amado, ama a los que están en casa, los obedientes y los sumisos y los que lo honran, sino también a los que se van de la casa, los desobedientes y los que se fueron mal. Y regresan esos que se fueron mal un día y los recibe como si nada hubiera pasado. Porque ese es el corazón de un padre. No sé si me hago entender, amado. No solo se conforma un hijo. Ese papá, ay, me quedó un hijo en casa, el otro se fue, es su problema. Quiero que el otro vuelva. Porque habrá gente que dice, ay, ya yo soy papá porque tengo un hijo espiritual. Pero el verdadero padre, el que ya tiene ese nivel, no solo quiere tener uno, quiere tener muchos. Y no por tener cantidad, sino por llevarlos a que conozcan el amor del Señor. No sé si me hago entender, amado. Por arrebatarlos de las obras del diablo. Un padre espiritual se conoce por su amor por el Señor. Diga conmigo, por su amor por el Señor. Versículo 13, lea conmigo. Os escribo a ustedes, padres, porque conocen al que es desde el principio. Está hablando el Señor. 14, os he escrito a vosotros porque habéis conocido al que es desde el principio. Otra vez lo repite Juan. Señoras y señores,
En otras palabras, una persona que llega al nivel de padre, todo para esa persona gira en torno al Señor. Ese es su mundo, no hay otro mundo. Para un padre ya no existe otro mundo. Es tanta su pasión por el Señor, mi amado, es tanta su pasión por el Señor, que tiene tanta fuerza de sostener la fe de los que están débiles. No sé si me hago entender. Puede cargar a otros. Tranquilo, levántate. Tranquilo. Dios está contigo y no te va a abandonar y no te va a dejar. Y yo te voy a estar apoyando y te voy a estar ahí, tú vas a ver. Y muchos te abandonaron, pero esa persona no te dejó y te mantiene en oración y te mantiene allí llamando y se mantiene pendiente. ¿Por qué? Porque ese es el Padre. Tiene tanta capacidad que puede sostener a los débiles en la fe. No sé si me hago entender, amado. Para esta persona ya no es importante los títulos. Oh, a mí el pastor no me coloca. El que es padre ya no le importa. El que es padre ya no le interesa si lo llamas pastor, si lo llamas siervo, si lo llamas esclavo, si lo llamas burro, si lo llamas elefante. Al padre lo que le interesa es formar hijos. No sé si me hago entender. Al padre lo que le interesa es formar hijos. No le interesa título, no le interesa estar peleando púlpito, no le interesa estar peleando predicación, no le interesa estar peleando lugar. Lo que quiere es ganar a otros y que esos otros puedan conocer del Señor. Eso es su principal pasión. No, que tienen 3 años que, mira, yo he estado fiel, mi grupo de amistad es el más grande y nunca me han puesto a predicar. Al padre no le interesa eso. Su nivel de madurez está concentrado en el Señor. Para él todo es el Señor. Y que esos hijos, mire bien, ni siquiera su interés es que le digan papá o que le digan mamá. Su interés favorito es que ellos lleguen a amar a Jesucristo. Su interés favorito es que ellos puedan crecer cada día. Él se emociona como un padre que ve, wow, mira a mi hijo, mira, ya compró su propio carro. Mira, mi hija ya tiene su propia casa. Mira, mis hijos ya se casaron, aunque ese padre no tenga dónde caerse muerto. Eso es su principal orgullo. No sé si me hago entender, amado. Ese es el corazón de un padre. No sé si me hago entender. Y a ese nivel tenemos que llegar todos. ¿Cuántos dicen amén? Porque lo que necesita este país son padres espirituales. Y cuando hablo de padres no solo estoy hablando de hombres, estoy hablando de mujeres también. ¿Tú sabes cuántos jóvenes hay abandonados allá afuera? ¿Cuántas mujeres que no le modelaron sus madres? ¿Cuántos jóvenes allá y cuántos hombres que no tuvieron un papá o que no tuvieron una mamá? Y Dios quiere utilizarte a ti para traer ese cambio en su corazón, para traer esa transformación en su corazón. ¿Cuántos quieren crecer en el Señor, mi amado? ¿Cuántos quieren crecer en el Señor? Mire, mi amado, cuando tú estás en este nivel, ya déjame hablar, te voy a cerrar la Biblia, yo te voy a hablar de mi experiencia. Cuando tú estás en este nivel, a ti no te interesan si te invitan a predicar, si no eres famoso, no te interesa si no sales en la televisión. Lo único que te interesa es ver la gente que Dios te da a crecer. Esa es la pasión principal. Ese es tu sueño principal. Ya no te interesa la plata de la gente. No sé si me hago entender. ¿Sabes? Mucha gente, por ejemplo, a mí me critica que yo la plata. A veces hasta José, el que me tiene que recordar, se me olvida de recoger los diezmos en la iglesia. Yo confío en el Señor. Él es padre y Él no me va a desamparar. ¿Usted cree que siendo mi papá me va a dejar sin comer? Porque usted no quiera diezmar. Él no me va a dejar sin comer. Lo que me interesa es que la gente crezca. Y por eso le enseño a diezmar. Porque sé que sin diezmar no puede crecer. No sé si me hago entender, amado. Dile a tu hermano que está a tu lado, vamos a crecer. Así que si estás en cualquier etapa, lo único que te animo, vamos hacia adelante. No te quedes en la que estás. Lo que Juan está llamándonos es a crecer en el Señor. ¿Habrá alguien que quiera crecer en el Señor?